Bueno, ¿qué tal? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar con el capítulo sobre herencia virtual, que es el capítulo siguiente. Ahí estamos, compartiendo. Bueno, ya habíamos visto cómo heredábamos clases normalmente y también habíamos visto lo que llamábamos, bueno, lo que habíamos visto cuando las clases tenían métodos virtuales, que se utilizaba la tabla que llamamos vtable, pero que normalmente esa tabla, el verdadero nombre es vftable, porque es Virtual Function Table, porque ahora vamos a ver otro tipo de tabla que se utilizan cuando se heredan no métodos virtuales, sino clases virtuales directamente. Y este tiene otro tipo de tabla que es diferente, o sea que eso vamos a aprender en este capítulo de herencia virtual. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si nosotros todavía no sabemos nada de clase virtual, qué pasa si tenemos dos clases A, por ejemplo acá, que es la misma clase A, que es base de clase B es derivada de la clase C es derivada de la clase A, y clase D deriva de clases B y de clase C. ¿Qué va a ocurrir? A bajo nivel, clase B va a incluir toda la clase A y clase C va a incluir dentro de su espacio de memoria también la clase A. Los dos van a incluir la clase A y los miembros que tengan clase A van a estar acá dentro de clase B y clase C. Y clase D va a tener entonces un objeto de clase A que está dentro acá y otro objeto de clase A de estos miembros que tienen lo va a tener tanto acá como acá. Con lo cual se complica el asunto, ¿no es cierto? Vamos a ver acá un ejemplito, un minuto. Bueno, vemos un ejemplo así digamos, donde existe la clase A, que es la clase base. Mi clase A es la clase base, mi clase B1 es derivada de la clase A base, o sea que hereda de mi clase A. Esta es la base, esta es la derivada. Tiene este acá un miembro A y este tiene un miembro B1. Mi clase B2 también deriva de mi clase A, los dos derivan de mi clase A. Acá no hay nada virtual, todo es un ejemplo para que vean los problemas que hay cuando no usamos clases virtuales en este tipo de casos, cuando hay repeticiones, o sea, cuando la base se repite en varias subclases. Y después está mi clase C, hereda de mi clase B1 y de mi clase B2. Con lo cual, vamos a ver que mi clase A en este caso va a tener 4 bytes, porque tiene los 4 bytes de este entero. Mi clase B1 va a tener los 4 bytes de B1 y los 4 bytes de este A, que lo va a tener acá también, porque esta clase va a estar acá dentro, la va a heredar, o sea que va a heredar todos los miembros de la clase, va a estar acá. Después este va a tener 8, entonces este también va a tener 8. Mi clase B2 va a tener los 4 de B2 y los 4 de este A, que va a estar también acá. O sea que va a haber un A que va a ser perteneciente a B1 y un A que va a ser perteneciente a B2 que lo hereda de mi clase A, pero van a ser diferentes porque están en distintos espacios de memoria. Este está en un espacio de memoria, este está en un espacio de memoria distinto, pero son A, son mi clase B2 A y este mi clase B1 A. Y después tenemos el C, que va a heredar de estos dos y que va a tener dentro a mi clase B1 y mi clase B2, con lo cual C va a tener dentro de mi clase B1 y mi clase B2 va a tener dos A diferentes. Uno que corresponde al que está acá dentro de la clase B1 y otro que corresponde al que está dentro de la clase B2. Por eso, si nosotros queremos llamar de acá, por ejemplo, queremos asignar directamente a MyC, este objeto MyC, que es de mi clase C, le quiero asignar un valor a A, vemos que MyC, si pongo MyC, y le quiero asignar un valor A directamente, y quiero hacer esto, igual a 1, por ejemplo, vemos que no me deja, porque me dice que acá hay un problema, es ambiguo, claro, porque MyC tiene dos A dentro, o sea, tiene el A que está dentro de acá y el A que está dentro de acá, entonces no sabe a cuál está llamando. Entonces, para poder trabajar de esta forma, yo tengo que, cuando me refiero al objeto de la clase A que están acá adentro, tengo que referirme a myC, myClase B A y myC, myClase B2 A. O sea que hay dos A diferentes de que yo puedo acceder de clase C, lo cual es medio ridículo, porque pongámosle que myC, pongámosle que A es, qué sé yo, alumno, ¿no es cierto? Y esto es la edad. Y estas son otras características diferentes las otras clases. Si yo hago un objeto myClassC, es obvio que la edad tiene que estar en este myC, la edad tiene que estar en un solo lugar, no puede estar en dos lugares, acá y acá. No puede, si yo guardo la edad de myC, no puede estar en myC, como hicimos acá, ¿no? En myC,
my clase BA y my C, my clase B, my C, my clase B1A y my C, my clase B2A. O sea, no puede haber dos. Este A, si es una edad, ¿cómo va a tener el mismo objeto dos edades? Es ridículo. O sea, que aparte que ocupa lugar y espacio, ¿no es cierto? Porque estamos repitiendo en dos lugares. Pongamos que la clase A tenga 1000 bytes, entonces acá va a estar metido 1000 bytes y acá otros 1000 bytes. O sea, que es una cosa que no tiene sentido, ¿no es cierto? Aparte que me trae problemas, ¿no es cierto? Porque tengo que trabajar en forma indirecta y no puedo, y hay varios, o sea, cuando me pregunto cuál es la edad, si A es la edad del objeto, entonces está en distintos lugares con distintos valores. Vemos que acá yo le pongo a my clase B1A le pongo 1 y a my clase B2A le pongo 2 y cuando imprima vamos a ver que a pesar de que supuestamente estoy pisando A, este A es 1 y este A es otro, están en diferentes posiciones de memoria. Si lo corro, vamos a ver eso, vamos a correrlo. Ahí vemos que A principio es 1, ¿no es cierto? Este count. O sea que el my clase B1 de A es 1, pero acá en my clase B2 de A es 2, o sea, porque este A no pisó al otro, son dos A diferentes, como si tuviera dos edades. O sea, el mismo objeto tiene dos A, dos campos A, lo cual es bastante ridículo, ¿no es cierto? Y vemos que my A de A sigue siendo 1 y los otros tienen otros valores. O sea que no tiene mucho sentido esto. Vamos a cerrarlo y vamos a ir a cómo se hace con clases virtuales, ¿cierto? Vamos a cerrar esto. Cerramos este, que fue un ejemplo nomás para mostrar el problema. Y vamos a ir ahora a clases virtuales. Vamos a hacer este ejemplito. Vemos que está la clase A, que tiene, en este caso, yo lo hice con dos miembros. Un entero A y un entero A1. Puede ser con 1, con 2, es lo mismo. Y después tengo la clase B1, que tiene un entero B1, la clase B2, que tiene un entero B2, y la clase C, que tiene C. Pero vemos que la clase A, que en el otro se heredaba directamente, acá, más clase B1, más clase A, más clase B2, más clase A, acá se le agrega la palabra virtual adelante, ¿no es cierto? Esto lo que va a hacer es que el objeto este A, el miembro este A, esté solamente una vez. Va a estar acá en C al final, acá adentro, va a estar este A, o sea, toda la clase A no se va a repetir acá ni acá, o sea, acá no va a estar. O sea, al decir que esta es virtual y que esta hereda de estas, o sea, al final va a terminar estando solamente en la clase C. Vamos a ver que la clase A va a estar embebida acá adentro los miembros A y A1 van a estar acá y no van a estar acá. O sea que va a haber solamente un MyCA, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y no como antes que el A quedaba acá adentro y había un my clase B1A y un my clase B2A, lo cual era ridículo. Entonces esto es muy lindo acá a alto nivel, ¿no es cierto? Vemos que es muy bueno, tengo my clase CDA, my CB1, my C, tengo todos los miembros, puedo acceder directamente de my C sin ningún problema porque esto evita la repetición, ¿no es cierto? Que se incluya la clase A dos veces. Vamos a ver cómo se hace esto a bajo nivel, porque acá es todo muy alegre, todo muy lindo y todo muy sencillo. Vamos a correrlo para ver y vemos que eh, A es 1, el MyC de A es 1, lo imprime, no hay otra variante, 2, 3, 4 y 5, todos los imprime directamente, no hay ambigüedades, no hay ninguna posibilidad de ambigüedad. Esto se resuelve muy bien acá, pero a bajo nivel tiene sus temas. Bueno, vamos a abrirlo acá a bajo nivel. Vamos a abrirlo de nuevo para que sea, porque esto yo ya lo hice. Vamos a hacerlo de cero para que estemos todos alineados. Lo abrimos de cero. Bueno, acá tenemos el main. Acá ponemos que se sincronice. Vamos a ir al main. Vamos acá al main. Le ponemos, corremos esto un poquitito. Le ponemos the Manglet name names. The Manglet names para que queden mejor los nombres. Ahí está. La IDA graph. Acá corremos esto. Y ponemos que esto se sincronice con IDA view. Bueno, estamos ahí en el main, listo, ya decompiló. Bueno, entonces, ¿quedó sincronizado? Sí.
Bueno, entonces estamos acá al inicio del programa, ¿no es cierto? Nosotros vemos acá que va a crear el primer objeto, el primer miembro, en realidad es el primer objeto de la clase, y no sabemos todavía qué clase es, pero como vemos que se llama el constructor de la clase C, sabemos que pertenece a MyClase C, ¿no es cierto? Entonces estos 30 bytes de hexa lo va a alocar con el new y en la memoria va a guardar, va a hacer ese espacio, va a reservar ese espacio de memoria donde va a pertenecer, donde va a estar el objeto de la clase C. Ahora, yo tengo acá en IDA, clase C, vamos a buscar clase C, vemos que es una cosa fea, clase B1 es algo horrible, acá vemos algunos valores, clase B2 lo vemos acá también, y clase A es el único que está bastante completo, que tiene A y A1, es el que lo pudo resolver bien, los otros no. Nosotros lo que vamos a hacer es no usar estas clases para entender bien, la primera vez vamos a usar, porque acá está todo no muy definido, vamos a hacer nuestras propias clases y así lo vamos resolviendo a medida que lo vamos debugueando y vamos a ver cómo quedan las cosas. Entonces vamos a ir en el IDA 8.4, acá estamos dentro de local types, en el IDA 8.3 es en la pestaña estructuras, ponemos insertar y inserto una estructura que le voy a poner el nombre myClassC, pero como ya existe myClassC le voy a poner el doble guión adelante para que ya se pueda identificar diferente al que ya estaba. Y hago una vacía, lo voy a poner como, acá tiene la opción de ponerlo como C o como, digamos, como listado en la memoria, vemos que acá queda todo vacío y el tamaño por ahora no tiene nada. Y entonces vamos a poner un IN64 o un QWORD y vamos a hacer, en este caso, recordemos que era de 30 bytes, o sea que vamos a ponerle un array acá de 30, 0x30 dividido 8, porque necesita, los campos van a ser de 8, por ahora, no sé, después los cambiaré, y le saco esta tilde y me queda un, una estructura llamada myClassC de 30 bytes y con todos QWORD, ¿no es cierto? Después veré si son todos QWORD, pero por ahora es así, ¿no es cierto? Entonces ahora la voy a sincronizar ahí, ya está sincronizada, y entonces ahora este objeto que lo crea acá, el que creó este B15, le voy a poner para que sea un puntero a la estructura esa que creé. Esta, no esta, sino la doble guión, que es la mía. Entonces elijo ahí y entonces cambia. Le saco los casteos para que no se vean. Y bueno, entonces tengo proyecto new y B15 le puedo poner el nombre que quiero. Acá le voy a poner mejor acá. Le voy a poner myC, como habíamos dicho que se llamaba. myC, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí creó el myC, el objeto de clase C, y lo compara con 0. Y ahora vamos a ir debugueando, de paso que ya vamos a venir hasta acá con F4, local window debugger, vamos a venir hasta acá con F4. Ahí estamos. Bueno, entonces, como dijimos, pasamos por encima de new y crea acá RAX, que va a quedar apuntando a la zona que alocó. Ponemos sincronize with RAX y vemos el bad food, este famoso, que está solamente cuando estamos debugueando. Si arrancamos en un debugger, pero atachándonos a un proceso, no aparece esto. Solamente si arrancamos el programa dentro de un debugger. Nos muestra la zona de 30 bytes que acaba de alocar y donde termina, pone toda esta línea AB, 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 que es como que es donde termina. Esto, cuando lo haces cuando el programa corre normalmente no existe, ¿no? Es todo, ¿no? Es completamente diferente. Pero bueno, ahí guardo el myC y seguimos traceando. Entramos acá. Vemos que hay un flag, en RDX hay un flag, hay dos argumentos en el constructor. Acá a bajo nivel, porque esto lo armó todo el compilador, nosotros no pusimos ningún constructor, acá no hay nada, no tenemos ningún constructor, pero el compilador hizo un constructor de la clase C donde tiene el dis, que es myC, y el edx es el flag 1, que ahora vamos a ver para qué es. Entramos, y entonces este es el flag, flag, y después viene el dis, ¿no es cierto? Y compara el flag con 0, el flag es 1, ¿no es cierto? Entonces, como no es 0, entra. Bueno, entonces vemos que levanta el dis, que es myClassC, ¿no es cierto? Vamos a poner acá también el de compilador.
vamos a sacarlo de acá y lo vamos a poner acá. Ahí está, lo ponemos ahí. Bueno, y entonces vemos que el dis este, bueno, el dis es de MyClassC este, le vamos a cambiar para que sea del tipo mío. Acá, el dis este, le vamos a cambiar, le vamos a poner que sea del tipo mío, de MyClassC, ¿no? Entonces ahí cambió. Y entonces el field 0 de mi estructura, que acá lo vamos a ver acá, este es MyClassC, la elegimos también, control F, MyClassC, es este field 0. Y este field 0, vemos que hay un puntero a una VB table, como dijimos, es un distinto tipo de table, no es VF table. Acá en IDA las que son Virtual Function Table, como las que habíamos visto de las tablas de métodos, se llaman VF table, y estas se llaman VB table para separar, para diferenciar. Vemos acá que son distintas, vemos que tiene en este caso dos offset, que son enteros. Si lo pasamos a enteros esto, vemos que este es 0, y acá hay un 28. O sea, hay dos de words, un 0 y un 28, y abajo hay otra, que acá también hay un de word que es un 0, y acá hay un 18. Ahí está, entonces tenemos, estas son dos tablas, dos tablitas. Y vemos que en el primer lugar pone un puntero, acá en este primer lugar del dis, va a poner el punterito de esa tabla, ¿no es cierto? Lo vamos a ir traceando. Ahí está, levanta el puntero, este RCX, vemos que termina en 3340, es esta misma dirección. Perdón, 3340 la va a guardar acá, en el primer lugar, la guarda ahí en field 0. Ahí está, lo guardo en 3340, lo guardo en field 0. Por lo tanto, field 0 le vamos a poner el nombre VB Table for my clase B1, como dice acá. Después vamos a ver. Entonces en my clase C field 0, venimos acá, my clase field 0, lo renombramos, rename, y le ponemos VB Table, VB Table for B1, le ponemos para hacerlo más corto. VB Table for B1. Entonces eso está en el primer lugar de mi clase C, ¿no es cierto? Ese puntero que es un puntero 64 bits, o sea, está todo bien. Después levanta el dis, ¿no es cierto? Y vemos que esta otra bitable la guarda en 10 más adelante, o sea, RAX más 10. O sea, que si acá, esto sigue siendo clase C, obviamente, ¿no? My clase C, field 10, le va a guardar el VB for clase 2. O sea que en el 10, acá, voy a tener, aprieto renombrar, y voy a tener el VB for B2, por clase B2, no se supone, ¿no? Pero bueno, para abreviarlo pongo así. Le voy a poner con mayúscula para que no se confunda con la variable. Por B2, y este le vamos a nombrar con B1. Entonces tenemos los dos punteritos ahí. Vemos que entonces la clase C tiene esos dos punteros ahí, que después ya vamos a ver para qué sirven. Bueno, y entonces seguimos traceando, lo guarda entonces ahí, vemos que ahí guarda el otro punterito acá. Este es el de la clase B1, y este es el punterito de la clase B2. Todo está dentro de la memoria que alocó para el objeto este MyC. Y después entra al constructor de la clase B1 y al constructor de la clase B2. Vemos que el constructor de la clase B1 usa el mismo que la clase C, y en cambio el constructor de la clase B2 es el constructor de la clase C más 10. Eso me da a entender que la clase B1 está en el inicio y la clase B2 está en más 10. O sea que ya hace algo, ¿no es cierto? Si el dis está en el 0, quiere decir que dentro de la clase C, en 0 empieza la clase B1, está incluida ahí adentro. Y en más 10 está la clase B2, porque esta empieza en dis más 10. Pero bueno, entremos para ver qué pasa. Vemos que en este caso el flag, que es en RDX, va a valer 0, entramos, y el otro es el dis, pero en este caso va a ser el dis de clase B1, y vemos que guarda ahí el flag, lo compara con 0, como ahora es 0, salta y no hace nada. Vemos que no hace nada. Pero sí me dio una pista de dónde está ubicada la clase B1 dentro de la clase C. Y ahora hace lo mismo, agarra el dis de la clase B2, que es la dirección de clase C más 10, y entra. Vamos a sacar un poquitito para que no haya interrupciones. A ver, un minuto.
Entonces acá tenemos el disk de la clase B2, que está 10 más adelante, y entramos en la clase B2, acá, y también el flag es 0, entonces pasa por arriba y no hace nada. Podemos suponer así, yo digo, tiro así, ¿no es cierto? Que el flag este, que es 1, en este caso es 0, y vemos que evita esto, se utiliza para cuando llamamos al constructor desde una clase derivada, ¿no es cierto? Como en este caso era mi clase C, entonces de esta forma evita meter la clase A dentro de la clase B. O sea, esto pues ya vamos a ver cómo queda, pero esto lo que hace es que si yo llamo a la clase B2, un objeto de la clase B2 solo, que no esté derivado de una clase derivada, sino un objeto de tipo clase B2, o sea, si acá hiciera esto, ¿cierto? Directamente un my clase B2 y my B2 igual a new my clase B2, si llamara directamente, entonces el flag sería 1 y posiblemente entre por acá. Pero después lo vamos a ver. Eso por ahora es solamente una especulación. Volvemos, entonces no hizo nada, simplemente me dio a entender que teníamos la clase B1 está al inicio de la clase C y la clase B2 está al inicio de la clase más 10, el inicio más 10 de la clase C. Por lo tanto, si yo tengo acá la clase C, veo que acá está la clase, era 8, la clase B1 era 8, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la clase B1 ocupaba 8 bytes, y entonces recuerdo que empieza acá, porque el disco coincide con el de clase C, entonces lo que voy a hacer, voy a marcar los 8 bytes que corresponden a la clase de B1, y voy a crear una estructura, acá creé struct for selection, y a este le voy a poner, vamos a ponerle rename, vamos a ponerle clase B1 con doble guión adelante, ¿no es cierto? Y después voy a hacer una copia de esto, porque la clase B2 es igual, voy a copiarla, voy a hacer duplicate struct type, y entonces a esta le voy a poner clase B2, porque las dos tienen 8, le voy a poner clase B2, y acá le voy a cambiar BBTable por clase B2, porque recordemos que al inicio estaba la BBTable de clase B2. Entonces estos son los 8 bytes de las dos clases, que vemos que no tienen A en ningún lugar acá adentro, construyendo de esta forma. O sea que en la clase C me quedó, ¿dónde estamos con la clase C acá? Un minuto, clase C, my clase C, vemos que me quedó, bueno, creé los dos objetos, este es clase B1, le voy a poner acá el nombre, le voy a cambiar porque ahora es completamente la clase, pongo C, B1, y este que ocupa 8, y este de 10 a 18, que acá quedó con este nombre porque tenía el nombre de la variable que estaba ahí, entonces le voy a hacer que sea, este es struct bar, este es clase B1, y acá voy a hacer struct bar, esto se creó directamente cuando hice create from struct, el otro como hice copy, no se creó acá, pero entonces lo tengo que hacer con struct bar, pongo struct bar, clase B2, y entonces ahí se convirtió este en clase B2, y le pongo acá CB2. CB2. Entonces vemos que dentro de mi clase C está la clase B1 y la clase B2, y la clase B1, por supuesto, tiene dentro 8 bytes, y esto tiene 8 bytes también, cada una tiene 8 bytes, y quedan acá dos campitos de 64 bits, vamos a ver después reverseando qué es lo que son, pero por lo menos ya tenemos mi clase C, y clase B1 y clase B2, ¿no es cierto? La clase B1 tiene el puntero de la BB table en el primer lugar, y la clase B2 tiene el puntero a esta otra BB table en su primer lugar. Sigamos. Entonces volvemos de acá y ya vamos, y acá devuelve, por supuesto, una copia de MyC, ¿no? Esto sería MyC. Le ponemos un guión adelante, porque ahí está. Después esto lo copia, lo levanta acá y lo copia a este otro MyC. Le ponemos dos guiones adelante, así que son dos copias. Le ponemos MyC. Entonces, todo esto, por supuesto, es la dirección esta, 40, ¿no? Es la misma dirección donde están todos los punteros. O sea, está la clase B1, que es estos 8 bytes, con su punterito a su bitable, la clase B2, que son los otros bytes, con su punterito a su bitable, y después otro que queda, ¿no es cierto? Bueno, entonces seguimos traceando, y vemos que levanta otra vez MyC, lo copia, levanta, lo copia, levanta el punterito otra vez el del dis, y saca el primer campo de MyC. Recordemos que el primer campo de MyC
si aprieto T acá y elijo My clase C, es la VB-table for B1. O sea, esta es la VB-table for B1. Recordemos que en el primer lugar estaba CB1 y dentro de CB1 el primer keyword era este. O sea, esto está en cero, ¿no es cierto? En el primer lugar, porque esto está dentro de la clase C. O sea, que está levantando este punterito que guardo ahí. Y recordemos que ahora ese punterito, que está acá en RAX, ese punterito está en RAX, es esa VB table, vemos que va a levantar el valor de RAX más 4, o sea, el punterito de la tabla más 4, o sea, va a levantar este 28. O sea, vemos que hay dos de Word y el segundo, este 28 va a levantar, es el offset, ahora vamos a ver a qué, lo pasa a RAX, y vemos que para guardar el valor 1, que acá teníamos, el 1, este que guardamos acá en A, lo que hace es sumar al inicio de MyC, le suma el 28. O sea que esto sería la estructura MyC, el offset, que en el offset 28 guarda el 1, o sea que estaría ahí, ¿no? Ya vemos acá que el 1 es A. Bueno, entonces vamos a acá y vamos a poner en 28, en la clase C, vamos a poner A. Igual, fijémonos que en 28 nosotros tenemos un QWORD y acá está guardando un DWORD. Por lo tanto, hay que cambiar el tipo, porque nosotros hicimos así estimativamente todos QWORD, pero estos son, acá hay que poner dos DWORD, ¿no es cierto? O sea que yo tengo que poner acá uno y otro más para que se mantenga el 30, ¿no? Ahí está, dos de 32 bits para que se mantenga de 30 la byte la estructura, porque si pongo uno solo, se queda más chica. Acá eran 8 bytes originalmente, ahora 2 de 4 bytes. Bueno, entonces en fil 28 dijimos que estaba A, que es lo que está guardando, ¿no es cierto? El valor 1 en A. Por ahora estamos viendo cómo se guardan las cosas, no estamos haciendo nada más que eso. Vemos que ahí guarda A. Seguimos. Vamos acá. Ahí guardó A. Después levanta el puntero de MyC, de vuelta al dis, y más 8, del dis más 8 guarda el 2. O sea que este T es el fil 8. En fil 8 guarda el 2. En el fil 8, por supuesto, estamos dentro de acá, ¿no? Porque esto tiene 8 bytes. Entonces, en el fil 8 estamos en clase C, CB1, fil 8. O sea que estamos en el CB1, fil 8. O sea que estamos acá. CB1, fil 8. O sea que acá estamos, es este, y le vamos a poner, como era ahí, estaba guardando el 2, era B1, este es B1. Renombramos B1. Y tiene sentido, porque vemos que la clase B1 entonces tiene puntero de la VB-table y su miembro B1. O sea que está perfecto. Acá no pasa como en el ejemplo anterior, que había nada de A. O sea, como A está importada en forma virtual, no figura acá porque se dio cuenta el compilador que hay otra subclase que vuelve a importar a esta, entonces lo va a agregar en la subclase. No acá, porque acá está en forma virtual, por eso acá no aparece A. Sigamos. Entonces guarda ahí en B1, levanta de vuelta en MyC y vemos que en 18 guarda el 3, o sea que apretamos T en la clase C y vemos que es el fil 8, es CB2 fil 8. Entonces vamos acá a CB2 fil 8 y este es el C. O sea, el CB2 fil 8 es el B2. El 3 era el B2. O sea que este es B2. Lo nombramos B2. Vemos que va cobrando sentido. B1 y B2 tienen su puntera su VB table y B1. Su puntera su VB table y B2. Perfecto. O sea, estos dos tienen puntera VB table porque tienen una herencia virtual. O sea, recordemos que estos dos tenían la herencia virtual de MyClase A, por eso tienen su VB table ahí dentro. Para después, ahora van a ver para qué sirve. Bueno, seguimos. Seguimos traceando. Levantamos MyC y vemos que en 20 está el 4, guarda el 4. En fil 20 guarda el 4, que corresponde a la C. O sea, C es en 20. Entonces vamos acá a 20, MyClase C. Vamos a 20. Y vemos que acá guarda el C.
seguimos y vemos que ahora guarda, levanta otra vez el dis y ahora lee el contenido del primer lugar, o sea, el puntero de la BB table para B1 y levanta otra vez el 28 ese que está es el offset 4 de la BB table de B1 y ese lo guarda, está en RAX y levanta el dis y ahora hace 28 más 4, o sea que en 2C, o sea, 28 más 4 son 2C, ahí guarda el 5, o sea que ahí guardaría el A1 en 2C, ¿cierto? Sería en el objeto, en la posición 2C, acá sería el A1. Bueno, entonces ahora nos estamos dando cuenta de algo, que esto es la clase A. O sea, la clase A tiene adentro A y A1, ¿no es cierto? Recordemos que hasta eso, hasta Ida lo había detectado, que en su propia clase A tenía A y A1. Acá vamos a usar la misma que usó Ida porque acá está bien, ¿no es cierto? No necesitamos hacer una nueva clase porque esta está perfecta. Entonces lo que vamos a hacer es que acá vamos a poner directamente la clase A. ¿Para qué vamos a poner los dos miembros separados si es la clase A? Entonces vamos a poner struct vamos a poner clase A y vemos que, ¿qué pasó? Ahora abajo, ahí está, ahí está, ahora sí. Entonces vemos que myClase A, acá está myClase A. Entonces vemos que la clase C quedó con la clase B1 al principio, la clase B2 a continuación, las que heredó, porque la clase C heredó de esas dos, de la clase B1 y la clase B2, así entraron acá. Después viene el miembro propio, que es C, que es este miembro que está acá, C. Y después viene, bueno, este no es A, este es CA, clase A. Y después viene la clase A. O sea que nos damos cuenta que con todo esto, la clase A está solamente en C. Por eso cuando nosotros llamamos a myC.A, él lo busca acá adentro y lo puede ubicar fácilmente porque dentro de clase C hay una sola clase A. En estas clases CB1 y en CB2 que están dentro, no hay clase A dentro, como había antes que estaba repetida. Por lo tanto, al trabajar de esta forma, nosotros nos dimos cuenta que evita la repetición. Pero también hay otra cosa, que la BB table, esa que habíamos visto, que marcaba, o sea, vemos acá la clase C. Recordemos que la BB table de la clase que estaba en la primera, esta, la que está acá en CB1 dentro, adentro tenía en el offset 4 un offset 28, recordemos que estaba acá, vamos a verlo. Vamos a ver acá las dos BB. Recordemos que tenía acá en más 4, este offset que está acá en más 4, y la otra BB tenía un 18, o sea, en más 4, este tenía más 4, 28, y en esta tenía el 18. Posiblemente esta es la BB de la clase B1, por lo tanto, el 0 debe ser el offset a su propia clase, y este también, el 0 es a la misma. Pero después, como esto lo que tiene es la forma de ubicar dentro de la subclase, porque esto necesita ubicar dentro de la subclase dónde está, dónde delegó, dónde puso en la subclase la clase A virtual. Entonces necesita tener una tablita, decir, bueno, esto en 28, desde el inicio, desde esta vtable, va a estar la clase A. Y desde esta vtable, 18 más adelante, va a estar la clase A también, a partir de esta vtable. Y vemos que eso se da. Porque si vemos desde acá, vemos que desde el inicio de CB1, desde acá hay 28 hasta la clase A, o sea que justo acá adentro está, dentro de CB1 está el puntero a BB table en primer lugar, o sea que desde acá, 28 más adelante está la clase A, y desde acá, que está el otro puntero a BB table, más 18, 10 más 18, está el puntero a la clase A. Con lo cual, esa tablita le dice a estas dos clases, estas dos que le heredaron virtuales, sí, está bien, lo vas a poner la clase A en una subclase, acá está. Pero necesitas saber de alguna forma cómo acceder a ese objeto. Y para poder acceder a ese objeto, y para poder localizarlo, tenemos que tener alguna forma, ¿no es cierto? ¿En dónde está? Digamos, ¿dónde comienza la clase? Entonces, ese 28 lo que me hace es que desde acá yo levanto el puntero y accedo a la clase A, y desde este también puedo acceder a la clase A desde el objeto de la clase B2. Con esta tablita, le sumo al inicio de la tablita de la clase B2 y llego también a la clase A.
O sea que es una forma de ubicarse. O sea, de esa forma, las dos clases estas dos clases que tienen en forma virtual clase A, que eran de clase A, supuestamente tendrían que tener el int A acá dentro, y no lo tienen. Al final, el int A y el int 1, estos dos los tendrían que tener acá dentro y no lo tienen para que no se repita. Solamente como detectan que hay una subclase, para lo cual está el flag, entonces están acá dentro, estos dos están acá dentro, y entonces para poder acceder a esos objetos, tengo que saber desde el inicio, desde el inicio, cómo acceder. Entonces desde el inicio yo tengo estas dos clases y desde ahí yo tengo la tablita virtual que me dice que 28 más adelante está la clase A. Y desde este 18 más adelante está la clase A. Y es una forma de poder saber dónde está ubicado. Y con eso vemos que nos ubicamos. Porque de esa forma pudo eh, ubicar los objetos. Volvamos a donde estábamos ejecutando. Pudo ubicar el objeto. Porque vemos que desde el inicio de la clase C, sumándole 28, que era el punterito, el inicio de clase C, coincide con la dirección de la tabla virtual de B1, porque el B1 está al inicio, y levanta ese más 4, que es el offset más 4 de esa tablita, que tiene el 28, y tanto acá, tanto acá como que le suma 28 más, o sea, ya sabes dónde comienza clase A. Después 4 más está el 5 y el 4, este 5, ¿no es cierto? Vemos que lo obtiene a través de esa tablita y el 1, el A, que es el 1, que es este, vemos que también lo obtiene con la dirección más 28, la dirección de inicio más 28. Entonces, es una forma de poder ubicar dónde está esa clase metida. Por la idea virtualmente, pero de algún lado tiene que estar. Y evitar repeticiones. O sea, vemos que acá no hay repeticiones. Vemos tranquilamente que la clase A está solamente acá y no repetida en dos lugares dentro de la clase B. Ni siquiera está en la clase B1, acá dentro de la clase A. Pero por eso tiene la BB table. Uno dice, bueno, pero estamos reemplazando una clase de 4 bytes por una BB table por una BB table que tiene 8 bytes, es un puntero. Bueno, pero la clase A puede tener 1000 bytes y el puntero de la BB table siempre va a ser un puntero, o sea que va a ser 8. Con lo cual, evito las repeticiones y evito que haya lo que pasaba en el otro caso, que haya dos miembros A dentro de la clase B1 y la clase B2 y C tuviera problemas para acceder porque hay dos diferentes. Bueno, espero que se entienda. Seguiremos la próxima vez con más ejemplos de esto, que hay que ir profundamente. En el capítulo, en la teoría, está medio como rápido, así lo muestran así rápido, porque a alto nivel todo es muy lindo, pero acá a bajo nivel hay que tenerlo bien claro y lo vamos a ver seguir en el siguiente video un poquito más con esto. Bueno, nos vemos. Chao. Bye, bye.